Todas las mañanas, el juez Yemunbai Patel despertaba con un sobresalto, como si le hubieran arrancado de un sueño que prefería no recordar. En su casa de piedra, encaramada en las brumosas colinas de Kalimpong, el frío se filtraba por las grietas, recordándole el exilio que él mismo había elegido. Afuera, el Himalaya se alzaba como un testigo silencioso, mientras Sai, su nieta huérfana, intentaba encontrar calor en la cocina, donde el cocinero, único puente entre su soledad y el mundo, le hablaba de los tiempos pasados, de imperios caídos y de un futuro que parecía escurrirse entre los dedos. Para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y en nuestra sección de Cuéntame un libro vamos a hablar de El legado de la pérdida, The Inheritance of Loss, de Kiran Desai. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El legado de la pérdida, hecha en el año 2006, es la segunda novela de la escritora india Kiran Desai, ganadora del premio Booker, ambientada entre los años 80 y 90, y la obra entrelaza historias de personajes atrapados entre el colonialismo, la globalización y las tensiones identitarias, en escenarios que van desde las montañas del Himalaya hasta las calles de Nueva York. Con una prosa lírica y un enfoque agudo sobre las contradicciones de la modernidad, Desai nos explora cómo este pasado colonial y las aspiraciones migratorias deforman las vidas de sus protagonistas. Toda esta trama sigue dos líneas narrativas paralelas. En la primera está Kalimpong, en la India, en las faldas del Himalaya, donde Sai, una joven huérfana de 16 años, vive con su abuelo, el juez Patel, un hombre amargado que añora el orden colonial británico a pesar de ser indio. También está el cocinero de esta casa, cuyo hijo llamado Biju trabaja como inmigrante ilegal en Nueva York y sueña con el éxito económico de su familia. Y la paz se rompe cuando estalla un movimiento independentista nepalí en toda esta región que reclama autonomía y amenaza a los habitantes foráneos, como lo es el juez. En la segunda parte saltamos a Nueva York, en Estados Unidos, donde Biju, el hijo del cocinero, enfrenta la cruda realidad de los inmigrantes indios, con trabajos precarios, el racismo y la constante amenaza de la deportación. Su historia contrasta con la de otros indios en Estados Unidos, como los estudiantes privilegiados que se burlan de su acento. Hay un hilo que une ambas historias: la pérdida y la nostalgia, ya que Sai extraña a sus padres muertos, mientras el juez añora su juventud en Cambridge y Biju añora un hogar que ya no existe. También nos habla de la violencia política, el conflicto en Kalimpong, que refleja las heridas postcoloniales, mientras Biju sufre la violencia invisible del sueño americano. Los temas claves son, uno de ellos, el fracaso del sueño colonial. En cuestión del juez, que fue educado en Inglaterra, pero descubre que los británicos nunca lo aceptaron como igual. La migración y la desilusión, en el caso de Biju, que descubre que en Estados Unidos no es la tierra de oportunidades que él imaginaba. También pasamos a la identidad fragmentada, ya que los personajes no encajan ni en el Oriente ni en el Occidente. Y Sai, por ejemplo, es demasiado, moderna en Kalimpong, pero demasiado india para el mundo globalizado. Y por último, la naturaleza como testigo, ya que las montañas del Himalaya son un símbolo de la indiferencia ante el drama humano. Su estructura o su estilo es una prosa poética y crítica. Desai descubre la belleza de Kalimpong mientras expone la pobreza y la hipocresía social.
Hay saltos temporales, ya que la novela alterna entre el pasado, ese pasado del juez, su educación en Inglaterra, y el presente de Sai y de Biju. Y también tiene un humor amargo. Escenas como el juez intentando comer con cubiertos europeos durante un apagón nos revela el absurdo del colonialismo internalizado. El juez Patel encarna el autoodio del colonialismo educado en Oriente, en Cambridge, que repudia su origen pero nunca es aceptado por los británicos. Su misoginia y su racismo son cicatrices de todo este colonialismo. Sai representa a la juventud atrapada entre la tradición y la modernidad. Su romance con su tutor nepalés llamado Gyan se vuelve un campo de batalla político. Y en el caso de Biju, Nueva York vive la pesadilla del sueño americano, trabajando en restaurantes explotadores. Y su historia nos muestra la alineación de este inmigrante. La novela explora cómo el colonialismo internalizado genera violencia, por ejemplo, los insurgentes nepalíes que replican la opresión que denuncian. Y en el aspecto social nos habla de la India postcolonial. Desai critica a las élites indias que perpetúan jerarquías coloniales, como en el caso del juez, y la pobreza que empuja a todos ellos a emigrar. También nos habla de la globalización que contrasta a la pobreza de Kalimpong con la ilusión de la prosperidad en Estados Unidos, donde Biju enfrenta racismo y precariedad, y de los movimientos insurgentes. Nos habla de la trama que refleja el conflicto en Konahaland de los años 80, donde grupos étnicos demandaban autonomía, mostrando cómo la identidad se va politizando. Pero hablemos de Kiran Desai. Nació el 3 de septiembre de 1971 en Nueva Delhi, en India. Es hija de la escritora Anita Desai, siendo ella finalista del premio Booker. Creció en India, en Inglaterra y en Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Columbia, donde fue alumna de escritores como Michelle Cunningham. Ganó el Man Booker Prize en el año 2006 con este libro, El legado de la pérdida, convirtiéndose en una de las ganadoras más jóvenes hasta ese momento. Escribió esta novela durante 7 años, en un proceso obsesivo que incluyó estancias en México y en la India. Y es desconocida ya que evita entrevistas y no tiene redes sociales tampoco. Se inspiró en Kalimpong, donde transcurre toda esta novela. Es un pueblo donde Desai pasó parte de su infancia. La casa del juez está basada en una mansión real abandonada que ella exploraba de niña. Y en este libro hay ciertas ironías, ya que el juez odia a los indios atrasados, pero su educación británica lo deja emocionalmente mutilado. También hay detalles simbólicos, como el perro del juez, llamado Mood, que es quizás el único ser que recibe amor incondicional en toda la novela. Y eso nos muestra una crítica en la incapacidad humana de poderse conectar. Kiran Desai tiene influencias de Salman Rushdie por su mezcla de historia y magia en su libro de Los hijos de la medianoche, en B.S. Naipaul por su exploración del desarraigo colonial y también de su madre, Anita Desai, con su estilo introspectivo al momento de escribir. Ella ha influenciado también en escritores como Aravind Adiga, con su libro El tigre blanco, que retomaron su crítica social sin concesiones, del cual también aquí pueden encontrar una reseña que hicimos hace unos cuantos días. Esta obra en particular, influyó en narrativas sobre diásporas, como las de Jhumpa Lahiri. El legado de la pérdida es un retrato desgarrador de un mundo donde las heridas del colonialismo siguen abiertas y donde la búsqueda de identidad es, en sí misma, un acto de resistencia. Kiran Desai logra una obra universal desde lo local, con una humanidad que duele pero que también nos va iluminando. Y aquí te preguntarás, me preguntarás, ¿por qué habríamos de leer esta novela? Y te contestaré. Si te interesan las historias sobre desplazamiento, identidades rotas y las cicatrices del colonialismo, esta novela
nos ofrece una mirada conmovedora y sin ningún tipo de concesiones. Kirian Desai no nos da unas respuestas fáciles, solo nos muestra cómo la pérdida es un legado que todos vamos cargando. Vamos a hacer una pausa a continuación porque después de la pausa vamos a hacer un resumen integral, un resumen un poquito más minucioso de esta obra que por obviedad va a venir con spoilers. Si ya leíste esta novela, si no te importan los spoilers, pues espero que a continuación nos sigas escuchando. Pero si a ti no te gustan los spoilers y no has leído esta novela, te recomiendo que le pongas pausa, que vayas a terminar la novela y que después regreses para que pues nos sigas escuchando, ¿vale? Y puedas comparar todos tus puntos de vista con lo que vamos a decir a continuación. Pero antes de que te vayas, si es que te vas, suscríbete, ponnos like, comenta y pues sobre todo también compártenos en tus redes sociales porque esa es una forma de podernos ayudar a que nuestro canal vaya creciendo y esto le vaya llegando a más personas. Pero lo más importante, danos like y suscríbete. Cualquiera de esas dos cosas, ¿vale? Si te gusta lo que estamos haciendo, claro. Vamos a la pausa y regresamos. El legado de la pérdida, The Inheritance of Loss, de Kirian Desai, es una novela social histórica que está ambientada en la India, en Kalimpong y en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 80 más o menos. Ganó el premio Booker en el año 2006. Sus temas son el colonialismo, la migración, la identidad y la violencia política. En la primera parte nos habla de Kalimpong, o sea, el Himalaya indio. Su personaje, Desai, una joven huérfana de 16 años que vive con su abuelo llamado Hemunbhai Patel, un juez retirado amargado por su pasado colonial. Hemunbhai estudió en Cambridge en los años 30 y regresó a la India lleno de autodesprecio por su origen. Y para todo esto tenemos un pasaje clave que dice: el juez había aprendido a odiarse en Inglaterra. Ahora odiaba a todos los que le recordaban lo que él era. El cocinero, padre de Biju, sueña con que su hijo triunfe en Estados Unidos, mientras sirve platos ingleses absurdos en la montaña. En la segunda parte, ya estando en Nueva York, nos habla de Buju, el inmigrante. Buju, que es hijo del cocinero, el que le cocina a este juez, sobrevive en la clandestinidad, lava platos, vive en sótanos y sufre de racismo. Y para todo esto tenemos un diálogo brutal que se presenta en esta novela, que dice así: ¿eres hindú?, preguntó un gringo. No, soy indio, respondió Biju. ¿Pero comes vacas?, insistió. No como perros, si eso es lo que pregunta. En la tercera parte nos habla de la revuelta en Gorka, en el año de 1986, del movimiento independentista de los Kalimpong, de los Gorkas, que es una etnia nepalí, que exigen un estado separado de la India. Sai y el juez son secuestrados por insurgentes, él pierde sus reliquias coloniales, que son el símbolo de toda una era, y para todo esto tenemos un pasaje político que dice: quemaron los libros en inglés, las palabras ardieron, pero el rencor quedó. Por último tenemos el desenlace. Buju regresa derrotado a India, sin dinero ni sueños. Sai se enamora de Gyan, su tutor nepalí, pero la violencia los separa. Y en la última escena, Sai mira las montañas, preguntándose si algún lugar será su hogar. Con esta última frase: la pérdida no se hereda, se inventa cada día. Los temas principales, como ya dijimos, es la herida colonial, la migración y el desarraigo, la violencia étnica, la naturaleza versus la política. Y para todo esto tenemos un pasaje filosófico que dice así: todos aquí son extranjeros, hasta las montañas vinieron de otra parte. Hay pasajes destacados que me gustaría hablar ya que estamos haciendo spoilers. Uno de ellos es Hemunbhai en Cambridge, que dice: aprendió a tomar té con leche y a despreciar su propia piel.
También está el que nos habla de Bihu en Nueva York, que dice: trabajaba en la oscuridad para que otros comieran en la luz. Hay uno más, en La Revuelta, que dice: los rifles eran nuevos, pero el odio era viejo, tan viejo como los dioses. Y al final hay una escena de Sai que dice: ¿cómo duele menos, recordar u olvidar? Nadie le había enseñado esa respuesta. El estilo es una narrativa que salta entre la India y Estados Unidos con una prosa lírica y crítica. Este libro tiene influencias de Jhumpa Lahiri, con su libro Interpreters of Maladies, por sus temas migratorios. Hay una adaptación, intento fallido de una película por Mira Nair, que a la fecha no sé si la hayan retomado o no, pero si tú lo sabes, pues ponlo aquí en los comentarios si encontramos esta novelita por esta directora de Mira Nair. Y ahora te diré por qué es relevante la lectura de esta novela. Aquí nos explora la globalización antes del Internet, donde el mundo ya estaba roto, pero nadie lo admitía. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para podernos ubicar en el tiempo y espacio, porque a continuación vamos a leer en voz alta los primeros 6 párrafos de este libro, pero para eso necesitamos ubicarnos en el tiempo y espacio y no perdernos entre tantas otras cosas. Y imaginemos una casa de piedra gris, medio oculta por la neblina en las colinas de Kalimpong. El Himalaya asoma al fondo, impasible. En el jardín descuidado, nuestra protagonista llamada Sai, envuelta en un chal raído, que lee una carta bajo un árbol de magnolias, mientras que el cocinero, con una expresión cansada, observa desde la puerta, y a través de la ventana se ve al juez Patel en su biblioteca, rodeado de libros en inglés y retratos de la reina Victoria, aferrado a una taza de té frío. Abajo, en las calles embarradas, pasan manifestantes con banderas independentistas y un perro callejero busca comida entre los escombros. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. ¿Qué era el hogar sino la ilusión de que uno pertenecía a algún lugar? Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer los primeros 6 párrafos de El legado de la pérdida, de Kiran Desai. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. El legado de la pérdida. Kiran Desai. 1. Todo el día los colores habían sido los del crepúsculo. La niebla cruzando como una criatura acuática los grandes flancos de las montañas imbuidas de sombra y profundidades oceánicas.
fugazmente visible por encima de la bruma. El Cachenjurga era una cumbre lejana tallada en hielo que recogía su última luz, un penacho de nieve lanzada a las alturas por las tormentas en su cima. Sai, sentada en la galería, leía un artículo sobre calamares gigantes en el National Geographic atrasado. De vez en cuando alzaba la vista hacia el Cachenjurga y observaba su cautivadora fosforescencia con un escalofrío. El juez, sentado en un rincón opuesto con su tablero de ajedrez, jugaba contra sí mismo. Embutida bajo su silla, donde se sentía segura, estaba la perra Canija, que roncaba ligeramente en sueños. Una única bombilla pelada colgaba del techo. Hacía frío, pero dentro de la casa hacía aún más frío. La oscuridad y la helada contenidas por muros de piedra de varios palmos de grosor. Ahí, al fondo, en la cavernosa cocina, estaba el cocinero, que intentaba encender la madera húmeda. Hurgó entre la leña con cautela por miedo a la comunidad de escorpiones que vivían, amaban y se reproducían en el montón. Una vez había encontrado una madre, rojiza de veneno, con 14 criaturas sobre el lomo. Al final el fuego prendió. Colocó encima del hervidor, tan cubierto de abolladuras y descolchones como si le hubiera desenterrado un equipo de arqueólogos, y esperó a que hirviese. Las paredes estaban chamuscadas y empapadas, con ristas de ajos colgadas de sus embarrados tallos a las vigas chamuscadas, matitas de hollín arracimadas en el techo cual murciélagos. Las llamas proyectaban un mosaico naranja brillante sobre la cara del cocinero y su cuerpo se fue caldeando, pero una perniciosa corriente de aire torturaba sus rodillas artríticas. Al salir por la chimenea, el humo se entreveraba con la neblina que iba cobrando velocidad, propagándose cada vez más densa y oscureciéndolo todo por partes. Media colina, luego la otra media. Los árboles se convertían en siluetas, surgían fugaces y volvían a quedar sumergidos. Poco a poco, la bruma lo sustituyó todo, objetos sólidos con sombra, y no quedó nada que no pareciera moldeado o inspirado por ella. El aliento de Sai surgía de su nariz en varadas, y el diagrama de un calamar gigante elaborado a partir de retazos de información y sueños de científicos se sumió por completo en las tinieblas. Cerró la revista y salió al jardín. El bosque era antiguo y espeso en el lindero del jardín. Los matorrales de bambú ascendían 10 metros hacia la penumbra. Los árboles eran gigantes recubiertos de musgo, deformes y aquejados de juanetes, envueltos en los tentáculos que eran las raíces de las orquídeas. La caricia de la neblina en su pelo parecía humana, y cuando extendió los dedos, la bruma los apresó suavemente en sus fauces. Pensó en Gian, su tutor de matemáticas que debía haber llegado hacia 1 hora con su libro de álgebra. Pero ya eran las 4:30. Ella supuso que se debía a la neblina cada vez más densa. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?